Por primera vez en la historia del certamen, España ha elegido a una mujer transgénero para que compita por la corona de Miss Universo. Su nombre es Ángela Ponce. Miss Universe Spain 2018 es Ángela Ponce. El otro día estaba pensando que qué me gusta meterme la pata a los caballos, pero si ya fui capaz de hablar de lenguaje inclusivo y sigo vivo, creo que es hora de hablar sobre la diversidad sexual. Algunos términos médicos hablan de disforia de género, hablan de la teoría de género, de la identidad de género, de la equidad de género, básicamente la ideología de género. ¿Qué tan real es? ¿Estamos ante un caso médico, un problema psicológico? ¿Estamos ante un nuevo paradigma donde nosotros equivocadamente veíamos todo en binario, hombre y mujer, y que realmente existe mucho más género? ¿El género se despega o no de lo sexual biológico? ¿Es todo esto una pataleta millennial? ¿Qué es la diversidad sexual? Y para poder hablar con conocimiento de causa y profundidad, obviamente voy a utilizar a Judith Butler en mis argumentos. Género en disputa sobre todo, pero casi toda su obra, porque ha sido ella la precursora de este debate, de hablar y de profundizar sobre el feminismo, la identidad de género, la teoría queer, básicamente. No solamente eso, también voy a hablar sobre la teoría de King Kong, que me leí y me pareció súper interesante. Por lo tanto, tendremos a Judith Butler y el ensayo de Despentes. Tampoco quiero alargar mucho esta introducción porque ya escribí el guión y por la cantidad de páginas uno calcula más o menos el tiempo y creo que este video va a durar media hora, así que espero que tengan paciencia, pero de verdad voy a tratar de tocar todas las aristas, voy a profundizar. Al final, como siempre, voy a dar mi opinión. Ahora yo me voy a dedicar en esto y voy a hablar sobre estos 7.000 millones de géneros que también hablan por ahí que existen. Espero con esto resolver algunas dudas y plantear un debate que ya está en la palestra, pero acá en el canal. ¡Partamos! El tema de la diversidad sexual lo hemos visto en cómics, series, películas, desde siempre. O sea, podemos hablar de Jean-Paul Barbier, Apollo, Midnighter, Batwoman, América Chávez o el mismo Deadpool. Por otro lado tenemos a Willow, a Tara McFly de Buffy la Cazavampiros, a Cam Tucker y Mitch Pritchard en Modern Family, Elve y Gerda en La Chica Danesa, Lord Funny en Lo Invisible de Grant Morrison. Por lo tanto, no es un tema de hoy en día o un tema que recién está apareciendo en los medios como nos hacen creer. Esto nos ha acompañado desde siempre y ha sido tan transversal que ha tocado todas las aristas de la sociedad. Y tenemos un montón de posturas donde resaltan dos específicamente, los dos extremos. Uno que simplemente ve a esto de una manera mucho más binaria y que no entiende del todo la diversidad sexual, la que mira solamente una disforia de género. Y la otra que habla de millones de géneros sexuales. Pero para este video voy a basarme en Judith Butler, que es una filósofa post-estructuralista que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo y la teoría queer, la filosofía política y la ética. Autora del Género en disputa, Feminismo y la subversión de la identidad y Cuerpos que importan, El límite discursivo del sexo y traducida a 20 lenguas. Ambos libros describen lo que hoy se conoce como la teoría queer. Otros trabajos de Butler tratan problemas relevantes para diversas disciplinas académicas tales como filosofía, derecho, sociología, ciencia política, cine y literatura. Pero antes de partir, me gustaría que viéramos un poco de ambas posturas que tenemos hoy en día en disputa y luego profundizar en lo que nos cuenta Butler. ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Agustín Laje, soy escritor, soy politólogo. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, el solo hecho de yo considerarme una mujer, el hecho de yo autopercibirme como una mujer me convierte también en una mujer y los obliga a todos ustedes a partir de la fuerza pública del Estado, por eso tiene propósitos políticos autoritarios, a ser partícipes de mi fantasía y a ser también financistas de mi fantasía. Porque bajémoslo al tema de Perú. En el Perú ya se distribuyen hormonas femeninas gratuitas. ¿Hay algo gratis en esta vida? Aparte del aire que estoy respirando en este momento, no hay absolutamente nada gratis en esta vida. Todo tiene un precio. Las hormonas femeninas también tienen un precio. La diferencia es que quienes las están recibiendo gratuitamente no son los que la están pagando. Tampoco las están pagando en el Perú los políticos ni los burócratas. Quienes lo están pagando es el pueblo peruano.
en virtud, por supuesto, de la ideología de género que nos hace partícipes a todos de una fantasía personalísima que tienen todo el derecho de tener las personas. Yo no me meto con eso. El gran problema es cuando los derechos de ellos avanzan por sobre los derechos de las mayorías, y ahí aparece el conflicto político del cual estamos hablando y que los peruanos están viviendo todos los días. Los sujetos políticos de la ideología de género son básicamente dos: las feministas radicales y los lobbies LGTB. Aquí en el Perú, como en el resto de América Latina también, por supuesto, los lobbies LGTB y las feministas radicales son una minoría, pero son una minoría bulliciosa. Son una minoría que tiene la particularidad de hablar muy alto, de ser muy bochincheros, de hacer marchas multitudinarias, de atacar edificios públicos y privados, y eso a la gente les empieza a generar la sensación de que en verdad están frente a un grupo mayoritario. Sin embargo, si lo pensamos bien y si estudiamos bien estos grupos, vamos a comprobar dos cosas. Por un lado, que las feministas radicales tienen un grado de representatividad sobre las mujeres sumamente escaso. Muy pocas mujeres participan del feminismo radical. Y por otro lado, dentro de la comunidad homosexual, muy pocos homosexuales son parte del lobby LGTB. Esta falsa representatividad de los grupos LGTB y de las feministas radicales empieza a quedar en evidencia a partir del surgimiento en toda América Latina de grupos de mujeres antifeministas y grupos homosexuales que no acuerdan con las demandas del lobby LGTB. Llegado a este punto, no quería dejar de repasar algo que dijimos al principio. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. ¿En qué sentido son anticientíficas? En que al monopolizar la explicación de la sexualidad a partir de la variable cultural, la ideología de género contraría lo que conocemos sobre la sexualidad humana gracias a disciplinas tan serias como la fisiología, la anatomía, las neurociencias, la biología, las distintas ramas de las medicinas. Decirle a una persona que lo único que interesa a la hora de hablar de su sexualidad son sus sentimientos y que su sexualidad está desarraigada de su naturaleza es, por supuesto, una ridiculez que no se sostiene por sí misma. Es por eso que habíamos dicho también que la ideología de género tiene propósitos políticos autoritarios. La ideología de género no es concebible sin estar acompañada por el estatismo. La ideología de género se impone, no se propone. La ideología de género no es una oferta. La ideología de género ni siquiera es un debate abierto a discusión. La ideología de género es una decisión de antemano que ya ha sido tomada a espaldas de la gente y que ya se está imponiendo. La ideología de género no puede prescindir de esa maquinaria a la cual le llamamos Estado. La base sustancial de la ideología de género es simple y llanamente una mentira. La idea de que el género y el sexo biológico están 100% desconectados es mentira. La idea de que el género no es más que una construcción social es mentira. Y es una mentira que a quien más daña es a aquellas personas que padecen lo que se llama disforia de género, que es un trastorno de identidad que tiene una tasa de suicidios del 40%, lo cual es gravísimo. Lo que sugiere la ideología de género es que en lugar de tratar, ayudar, asistir, apoyar a las personas con disforia de género de la forma adecuada, es que simplemente pretendamos que esta minoría diagnosticada psiquiátricamente en realidad no padece ningún tipo de trastorno, y que todo aquel que no comprenda esta disforia, este trastorno de identidad y no lo acepte como algo perfectamente normal, es un villano, es un nazi, es un fascista, es un ultraderechista, es una persona arcaica, es una persona quedada en el tiempo y es una persona que quiere hacerle daño. No, gender is not disconnected from sex. So it's not completely disconnected, but it's still a cultural thing. It's still from society. Okay, no, it is not in the mind. Okay, you're not a man if you think you're a man. And I didn't say pretending, or if I did, I shouldn't have said pretending. Let me amend. You said playing. Okay, I said a boy who thinks he's a girl. That's the usual phraseology I use. Not playing. I usually say a boy who thinks he's a girl or a girl who thinks he's a boy, which is technically what we're talking about here. As far as the actual psychological issues at play, it used to be called gender dysphoria or gender identity disorder. Now they call it gender dysphoria. The idea that sex or gender are malleable is not true. Okay, and I'm not denying your humanity if you're a transgender person. I am saying that you are not the sex to which you claim to be. You're still a human being, and you're a human being with an issue that I wish you Godspeed in dealing with in whatever way you see fit. But if you are going to dictate to me that I'm supposed to pretend that men are women and women are men, no. My answer is no. I'm not going to modify basic biology because it threatens your subjective sense of what you are.
Because for all of human history, boy meant boy and girl meant girl. Boy did not mean girl. 2017 though, like, people are breaking more things in culture. And if I call you a moose, are you suddenly a moose? Okay, if I redefine our terms. No, yes, that's right. Men and women are a completely different thing. This is true. Have you ever met a man or a woman? They're completely different. Completely different thing. You can't just say you're a cat. It's not a thing. It's genders. It's not saying you're Okay, a man or why is a that? I don't understand. Why? Okay, let me ask you this. Okay, I won't ask you how old. I will ask you how old you are. Okay, because you're young enough that it's probably not insulting to ask you. So. I'm 22, so I'm probably young and naive, right? No. Why aren't you 60? Why aren't you 60? Because And why can't you identify as 60? What is the problem with you identifying as 60? Because it's not the same as gender. You can't just. You're right. Age is significantly less important than gender. You can't magically change your gender. You can't magically change your sex. You can't magically change your age. You can still legally change it. People recognize. You can't legally change your age, by the way. Obviously, you can change your name, you can change your sex, you can change your identity. Just because you can do things legally doesn't mean that they are correct biologically. You could do lots of things in the past that were incorrect biologically and correct legally. Right. I still don't understand how you're accepting these children that are. It's not a matter of open-minded and accepting. I want them to get treatment that they see fit, but that's not involving me. The idea behind the transgender movement as a civil rights movement is the idea that all of their problems would just go away if I would pretend that they were the sex to which they claim membership. That's nonsense. The transgender suicide rate is 40%. It is 40%. Do you think it could be because of they're bullied at school? No, I don't think that. I do not think that the discrepancy. Normal suicide rate across the United States is 4%. The suicide rate in the transgender community is 40%. The idea that 36% more transgender people are committing suicide because people are mean to them is ridiculous. It's not true, and it's not backed by any science that anyone can cite. It is pure conjecture. In fact, it's not even true that bullying causes suicide, according to a lot of studies. For example, in the black community, where the idea is supposedly that America is a racist society, blacks are bullied a lot. Okay, in the black community has significantly lower suicide rates than in the white community. In fact, in third world countries, the suicide rate is significantly lower than in first world countries. Suicide actually seems to be a privilege of the upper classes, if you actually look at it from a financial perspective. So the idea that suicidality is directly a result of people like me saying, no, men are not women and women are not men, it's not true. It's also. Do you think it doesn't impact their identity at all, or their depression, or how they feel about themselves? I think the idea that you're going to sacrifice the entire society's proper definition of sex because you think that there is in legal terms, somebody with an eggshell skull, meaning that somebody who has a pre-existing condition that makes them more susceptible to criticism, that is not a way to run a society. You can't sacrifice truth because some people are going to actually suffer because of the truth. Plus, there's no evidence whatsoever that the suicide rate would go down in the transgender community in any marked way if people just started pretending that men were women and women were men. We're trying that experiment now. We'll find out whether it works. So far, no evidence. Have you talked to a group of trans people at all instead of this group of white people? I'm more than happy to talk to a group of any people who will have me, but usually they protest me. Teniendo clara una de las visiones, ahora veamos la otra. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca.
Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas. Que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista. Y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario. 2 realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún. Y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como agénero. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los 2 sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad. Pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello, se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Como inicio de este video es necesario ahondar en el origen de la categoría de género que encontramos en Beauvoir. No se nace mujer, llega una a serlo, nos decía.
teoría con la que supera el mercado simbólico del padre oculto en Lévi-Strauss y Lacan. Butler se interesa sobre todo en los aspectos positivos que se presentan en la obra El segundo sexo, como la relación existente entre lo natural y lo indeterminado mediada por la socialización, o la crisis entre la distinción entre sexo y género. Por otro lado, también veremos con mayor profundidad cómo Butler discute también con la concepción del poder incorporado a las prácticas y cuerpos de Foucault, apreciación que aparece en la producción proactiva del biopoder en la historia de la sexualidad, y en relación a los mecanismos del poder explicar la importancia que adquiere en la producción de identidades por parte de los poderes normativos, la teoría de los actos de habla, de la performatividad nacida del seno filosófico de Austin y Derrida. De Foucault toma una actitud ética de desafío al poder, que la llevará a una constante indagación de los principios que rigen el ejercicio del dominio, con el fin de hallar el modo de su modificación. Está, curiosamente, arraigado en la misma actitud ética que toma Butler, donde la autoindagación y la deconstrucción de la norma que produce el individuo son las claves para la mutación del sistema binario de la normativa heterosexual, en tanto precisa del concepto de la performatividad propio de los deconstruccionistas para poder explicar la relación entre el poder y la producción de identidades. La producción de sujetos alienados a la matriz heteropatriarcal depende en primera instancia de la iteración performativa y de la sujeción a la norma por parte de los individuos. Tal como se expresa estas consideraciones, se planean ciertas oposiciones. Se toma el feminismo como parte de un modelo ilustrado cuyo desarrollo finaliza con el máximo poder argumental materializado en Beauvoir, y en cómo se ha de desligar las nociones de género natural para poder retomar un feminismo alejado de este modelo en crisis. Las teorizaciones dadas por Judith Butler implican un giro copernicano del feminismo, que da pie a modelos feministas post-identitarios, con los que esta autora se autoencasilla. En los movimientos de feminismo radical denominados queer, sobre los que ha tenido una influencia considerable, en tanto les dota de las herramientas teóricas necesarias para superar la nombrada crisis del feminismo. Judith conoce a la perfección cuáles son los puntos al rojo vivo del activismo LGTB+, y del feminismo actual. En este libro recoge la disidencia afectivo-sexual alejada de la heteronormativa y nuestra autonomía, las reglas socialmente aceptadas del género, las resignaciones de sexo, transexualidad e intersexualidad, la patologización de la transexualidad y de los géneros no binarios, de la heterosexualidad como modelo para producir nuevas generaciones heterosexuales, la necesidad del reconocimiento, el incesto, la normativa físico-corporal, la transformación social del activismo y de la filosofía que engloba todos estos temas tan candentes. Si algo es perfectamente sabido, es que Butler tiene una gran formación y tiene un don para escribir, reflexionar y resignificar todo lo que conocemos hasta ahora. Judith Butler inicia una agenda de investigación propia a partir de su obra más famosa, Gender Trouble, The Subversion of Identity, publicada en 1990. Desde esa fecha, hasta más o menos el 2004, dedicó varios textos a desarrollar y clarificar su reflexión sobre el género. Sobre la famosa frase de Beauvoir, no se nace mujer, llega uno a serlo, Butler analiza y reflexiona sobre que el ser mujer o el ser hombre no es asunto de nacimiento, sino de un proceso ligado a la socialización y a una normativización social tan naturalizada que damos por descontada. No obstante, Butler va a objetar la distinción sexo-género, esto es, el que exista un sustrato natural, el sexo, y luego algo cultural, social, construido llamado el género. Por género se entiende el conjunto de aquellos valores y normas que normalizan a las mujeres y a los hombres respecto a los modelos femenino-masculino en un sistema binario. Sin embargo, Butler será también heredera de Foucault y de su obra Historia de la Sexualidad, en la que se objeta la idea de la naturalidad del sexo y se habla asimismo de su construcción relativa al saber y poder, al biopoder, ligado a los discursos de la medicina, la psiquiatría y de la misma moral. La herencia de Foucault sobre la construcción social de las categorías que expresan la sexualidad ligada a la de Beauvoir respecto al género va a dar mucha más radicalidad al planteamiento de Butler. Ambos autores van a resaltar el carácter de normatividad social construida ligada al sexo-género.
Los textos de Butler van a innovar en la cuestión de cómo conceptualizar el género al concebir este como performatividad, y con esto se sitúa en la tradición filosófica que va de Austin a Derrida. La iteración de prácticas y conductas presta realidad al género, pero también puede deconstruirlo. Estas son tres de las principales fuentes teóricas de Butler: el constructivismo de Beauvoir, la genealogía de Foucault y su concepción del poder incorporado a las prácticas y los cuerpos, y por último, el marco postestructuralista ligado a la deconstrucción. La relación existente entre lo natural y lo indeterminado está mediada por la socialización que un proceso de interacciones va determinado al cuerpo y a las identidades. Butler deconstruye el análisis Beauvoir, que presupone la distinción sexo-género, objeta que haya una naturalidad de partida que se corresponda al sexo. Por lo tanto, objeta la dicotomía que se expresa en sentido ontológico entre el sexo y género. No habría un sustrato natural sobre el que la sociedad determinaría el que, en tanto somos individuos, entes materiales, estamos modelados por el ser mujer u hombre. La feminidad y la masculinidad serían para Beauvoir constructos que se imponen sobre el individuo, que socialmente determinan un ser previo. Sin embargo, Butler va a utilizar la categoría de performatividad para concretar el modo en el que opera socialmente el género. El caso es que Beauvoir trabaja dentro de un marco existencialista y abunda en que las mujeres deben emanciparse de los modelos de la feminidad, mientras que Butler opera en un marco postestructuralista en la que la agencia individual y la colectividad puede subvertir en lo medio performativo, transformando las prácticas y los discursos, las identidades y el mismo binarismo de género. En Butler, lo simbólico guarda una vital relación con la prohibición y el fundamento de la edificación en la psique que se muestra finalmente invariable, creándose prohibiciones como el tabú sexual o el tabú del incesto. Butler con esto admite que hay que dinamitar la interpretación freudiana del mito edípico. La crítica de Judith Butler se ve apoyada por el marco crítico iniciado por los autores como Nietzsche y Foucault, que deslegitimitan aquellas opiniones donde se apoya la existencia de invariabilidad en la cultura, como la norma es producida en un marco social variable, contingente y no simbólico e invariable. Pierde de esta forma el estatus de natural. Con Foucault aparece por primera vez la norma, como una dinámica de control, completamente separada de la ley. La idealidad de la norma traspasa los códigos penales. Esta se mueve en el ámbito de la acción. Esto se dice en el sentido de que tiene un carácter práctico. Por lo tanto, si se corta la repetición de la norma, iteración práctica o semántica, la norma tiende a desaparecer por sí sola, siendo víctima del olvido. El género es el aparato discursivo que cobra importancia, pues funciona como el sociabilizador de la norma. Las reglas del género se muestran como una gran reguladora, llegando a demostrar su poder discursivo, incluso a la hora de atacar al propio sexismo. Importante diferenciador de los géneros, el cual a través de su aparato discursivo se autorreduce a un mero lo que los hombres hacen a las mujeres. Esta posición victimizada de la mujer cumple el objetivo heteropatriarcal y sexista, no buscado por el feminismo, pues potencia la demarcación entre los géneros. Judith Butler recoge reflexiones recientes sobre el género y la sexualidad centrándose el psicoanálisis y el tabú del incesto, el transgénero, el intersexo y la tarea de mutación social en el libro Deshacer del género. Butler reflexiona acerca de las normas que administran el género que, vinculadas a las restricciones, crean una naturaleza identificable del sujeto. En esta obra, la crítica se dirige a las normas de género y a su poder esencializador. El conocimiento del funcionamiento de la norma y su autojustificación en la naturaleza nos permite deshacer los cánones o ideales absolutos de naturaleza sujeto. Hablamos de naturaleza en el sentido que le da Butler a la norma como un elemento que se naturaliza a sí misma. Butler nos abre un nuevo camino, trata de estudiar y ayudar, brindando las necesarias herramientas teóricas a los movimientos afines al intersexo, a la transexualidad, al transgénero y sus complejas relaciones con la teoría feminista y la teoría queer. Estos movimientos representan el futuro de la dirección práctica del discurso feminista y como tal, a ellos pertenecen los cambios que han de acontecer sobre el sistema imperante en las que estas nuevas políticas de género crean una importante repercusión en nuestras fórmulas de vida. Apoyándose Butler en la visión de Foucault, que no se puede eliminar toda una normatividad, a lo sumo, a todo el aparato normativo le ha de seguir otro. El poder es productivo, forma parte del sujeto, en tanto es derivado de este, nos sujeta volviéndose parte de nuestra subjetividad. El poder regulador del género
es una forma de poder más amplia que el resto de los aparatos normalizadores, ya que en el género están incluidas todas las formas en las que se da la norma. Butler asegura que ningún individuo deviene en sujeto sin haber sido, en sentido Foucaultiano, producido discursivamente. En consecuencia, todo sujeto debe ser determinado como una categoría lingüística. Una estructura en formación que originada por medio de una inversión en el horizonte del poder que se da bajo dos modalidades. El poder que es siempre anterior al sujeto, que está fuera y opera desde el principio, y el poder que es el efecto deseado del sujeto. La identidad de género es más un hacer que una esencia, un hacer, un actuar, y no un atributo con el que los sujetos toman por naturaleza. Hablar de performatividad del género implica que el género es una actuación reiterada y obligatoria en función de unas normas sociales. El género, como categoría, se presenta discursivamente y en forma de constructo performativo que genera norma. En la repetición y a través de esta iteración se reiteran los roles identitarios y lo fluido va solidificándose. Toda identidad se forma recreando los discursos. El cuerpo, por otro lado, tampoco puede distinguirse del discurso. El devenir sujeto se circunscribe a la materialidad del discurso, dotando de naturalidad a los constructos genéricos sexuales. Este resultante sujeto en proceso es inestable y fluido. La metáfora teatral es útil para desesencializar, pero toda la actuación en el teatro conlleva el error por mala interpretación y autorreconstrucción. Lo femenino o lo masculino nos exceden, llevándonos a la iteración y repetición de lugares comunes. En una actuación ha de naturalizarse en el espectáculo constante según la norma heteronormativa. ¿Es posible regular la vida en función de géneros preestablecidos? ¿Es posible regular el crecimiento, la producción de individualidades que implica ser sujeto? ¿La norma o la ley, en el sentido de autores como Lévi-Strauss, Foucault y Lacan, es una fuerza interior-exterior al género capaz de someterlo? ¿Realmente existe un sujeto antes del poder de la norma o la norma produce al sujeto? Butler responde de la siguiente manera: si el género preexistiera a la reglamentación, entonces podríamos tratarlo como un tema y proceder a enumerar los diversos tipos de reglamentos a los cuales estamos sujetos y la manera en la que se da la sujeción. Y con esto espero haber aportado al debate de la diversidad de género. Por mi parte, yo sí creo que no es binario. Existe un montón de amalgamas, de cruces, que no los entendemos. En este punto, tal vez me llamen progre, pero sí yo estoy de acuerdo de que hay una diversidad sexual mucho más grande de la que podamos comprender y de que biológicamente hayamos nacido con pene o con vagina, eso no determina absolutamente nada. Fuésemos determinados solamente por la naturaleza, no seríamos catalogados ni siquiera dentro del reino animal, menos el reino animal pensante e inteligente. Estaríamos hablando de algo totalmente binario y predispuesto. Creo que ya han habido muchos años de filosofía y psicología para que pensemos que la mente humana es más compleja de lo que entendemos. Y Freud, una de sus grandes enseñanzas que nos trajo, que es este inconsciente que estamos comprendiendo dentro de este cerebro, tan difícil que cada vez tratamos de entenderlo más y más complicado se nos hace. No podemos pensar que es tan sencillo todo. Es 0 y 1, es hombre y mujer, ya está. Yo sé que acá puedo tener muchos seguidores conservadores, me parece súper bien. Recuerden que yo soy conservador en algunos puntos, liberal en el otro. Entiendo a los conservadores, entiendo el pensamiento religioso que quiere hablar en binario, entiendo el ser que dice que es científico por hablar de biología hombre y mujer, pero una ciencia bastante básica, una biología bastante básica. Si vamos desarrollando más, nos vamos dando cuenta que los cuerpos biológicos son mucho más complejos de lo que creemos, y lo que estamos viviendo hoy en día, yo creo que es más allá de una enfermedad, más allá de una pataleta millennial, es algo mucho más complejo que nos toca entender, profundizar y estudiar, y por eso este video. Por último, yo sí estoy de acuerdo que puede haber gente que utiliza esto para solamente llamar la atención. Y también estoy de acuerdo que existe mucha nueva feminista que utiliza este discurso de la diversidad sexual para abanderarse y decir: mira, acá yo existo, acá estoy yo, escúchenme, yo tengo la razón. Hay muchos que utilizan esto como una excusa. Hay mucho que dice ser de otra sexualidad solamente para llamar la atención. Para eso están los psicólogos, los psiquiatras y los padres y el sistema educativo, para entender quién realmente tiene un problema psicológico pasajero y quién realmente tiene que cambiar porque nació en el cuerpo equivocado, y quién es alguien simplemente diferente.
Espero que les haya gustado este video, denle like si les gustó, compártanlo con los amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Lo que constituye la persistencia del cuerpo, sus contornos, sus movimientos, es lo material, pero la materialidad debe pensarse como un efecto del poder, su efecto más productivo. Judith Butler. Now she's leaving. Congregation left the abyss.